Bienvenidos a mi canal, El Cuarto Oscuro de Alkia. Yo soy Alkia y en este canal hablo de temas relacionados con el sendero de la mano izquierda desde mi práctica personal, mi gnosis personal no verificada y básicamente desde mis experiencias al incorporar este paradigma en mi vida diaria. Y bueno, si eso suena de interés para ti, te invito a que veas mi video. El video del día de hoy lo he titulado La ilusión de la individualidad. En la actualidad se menciona que vivimos en una época hiper individualista, que estamos muy centrados o ensimismados en nosotros mismos y que por eso los índices de soledad han aumentado hasta convertirse en un problema de salud pública. El día de hoy yo te vengo a decir que eso no es cierto. No vivimos en una sociedad hiperindividualista. Y a continuación te voy a explicar por qué lo considero de esa forma. Bueno, si nosotros analizamos el trabajo de el psicoanalista Carl Jung, podemos darnos cuenta o podemos encontrar un proceso muy importante del cual él hablaba y al cual mencionó el proceso de la individuación. ¿Qué es este proceso de la individuación? Bueno, básicamente este proceso se refiere a que el hombre integra en sí mismo, en su ser, en su psique, al ánima, que es esa parte femenina de la psique, aquella parte relacionada con las emociones, con la vulnerabilidad, con la espiritualidad y la intuición. Para la mujer, el proceso es integrar al animus, la parte masculina del alma, de la psique, aquella relacionada con la razón, la lógica, la estructura, la competitividad. Entonces, bueno, este proceso no termina ahí. Otra fase del proceso de la individuación es cuando el ser humano integra en sí mismo su sombra. La sombra es todo aquello que se encuentra oculto en las profundidades de nuestra mente inconsciente. Todo aquello que no queremos ver de nosotros mismos, porque se nos ha dicho que es malo, que no es correcto. Cuando el ser humano se atreve a ver en su sombra, en su abismo, es el único momento en el que puede acceder a su luz. Entonces, solo entonces, es cuando podemos hablar que el ser humano ha logrado el proceso de la individuación y por ende se ha convertido en un individuo. Ahora, en base a esto,
es que puedo yo argumentar que no vivimos en una sociedad hiper individualista, porque no hay muchos individuos, hay muchas personas, sí. En este mundo hay muchas personas. Jung utilizaba el término persona para referirse a aquella máscara que hemos adoptado para convivir en sociedad, pero no es nuestro ser más auténtico. Nuestra persona es una construcción creada a partir de nuestros traumas, de nuestras experiencias que nos han hecho creer que esa es la forma correcta en la que tenemos que ser para ser aceptados allá afuera. Entonces, ok, ¿qué pasa en este momento? Si ustedes ven o navegan un poco en el mundo de YouTube, podemos ver muchos videos de chicas enseñando a mujeres, a otras mujeres, a cómo conectar con la energía femenina, prácticamente para manipular a los hombres y conseguir pues, lo que ellas quieran. Y a los hombres hay estos gurús de la masculinidad enseñando cómo ser hombres de alto valor para así atraer a mujeres de alto valor. Está bien, considero que está bien que en la actualidad se ha generado una inversión en las polaridades y que por eso existe la lucha de géneros que estamos viviendo. Pero podemos ir más allá. Siempre se puede ir más allá. Y en este punto es en el que traigo esta idea. ¿Cómo es que surge la idea de que necesitamos encontrar allá afuera a nuestra media naranja, a esa persona que nos va a completar, que nos va a convertir en seres humanos completos? Ok, si analizamos la mitología, nos podemos dar cuenta que ya en la antigua Grecia existía el mito del andrógino, un ser que reunía en su fisionomía, en su cuerpo, una mitad masculina y una mitad femenina. A este ser se puede decir que los dioses, Zeus, al darse cuenta que podían ser una amenaza, los escindió, los dividió y los esparció por todo el mundo. Y según este mito, nuestro deber o nuestra misión era encontrar allá afuera a nuestra otra mitad, a nuestra media naranja que nos iba a hacer convertirnos en un ser completo otra vez. ¿Qué pasaría si te dijera que este mito va más allá de encontrar a nuestra media naranja? ¿Qué pasaría si te digo que este mito se refiere a algo más profundo y que nos habla
de un proceso, un viaje que se da no en el exterior, sino en el interior, en las profundidades de nuestra psique. Un proceso al cual dentro de la alquimia se llama o se llamaría la hierogamia, la boda alquímica, la unión entre la polaridad masculina y la polaridad femenina. Si nosotros analizamos los principios herméticos, en específico la ley de correspondencia, cuyo axioma nos dice que como es adentro, es afuera, podemos entonces intuir que ese trabajo, esa misión, nos habla de un proceso que primero tiene que suceder en nuestro interior, que cuando nosotros conciliamos en nuestro ser todas nuestras polaridades, masculino, femenino, luz, sombra, vida, muerte, orden y caos. Es en ese momento en el que podemos hablar de que nos hemos convertido en seres completos, en individuos. Es en este momento en el que podemos conectar con otro individuo y no solo con una persona que se vive como un ser incompleto, como una media naranja que ocupa a su otra mitad. No, es en este momento en el que podemos hacer una comparativa con ciertos otros procesos que se hablan, recordando que en este canal hablo desde un enfoque del sendero de la mano izquierda. Podemos entonces decir que el proceso de la autodeificación, del cual tanto se habla en el sendero, podría muy bien referirse a el proceso de la gran obra alquímica y al proceso al que Jung llamaba el proceso de individuación, cuando por fin nos convertimos en nuestros propios dioses. ¿Por qué? Porque nos volvemos como el todo. Si recordamos dentro del hermetismo, el todo en su plano, que es el plano más alto, más superior, es un ser completo, es el todo. En él habita el bien, el mal, absolutamente todo. Es aquí en donde yo le hago una crítica a el catolicismo. Y esto lo dejaré para otro punto, pero lo quiero mencionar, aunque sea superficialmente, que me genera mucho ruido el que los católicos digan que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, significando esto que Él lo puede todo, Él lo ha creado todo, y aún así hay personas que erróneamente piensan que ha sido Lucifer, que ha sido Satanás quien ha creado en esta realidad, en este plano, el mal. Ahí les dejo esa parte. Y bueno,
Retomando el punto, podemos entonces decir que cuando nosotros realizamos esta tarea, el proceso de la autodeificación, de la gran obra alquímica o de la individuación, nos convertimos en seres completos. Y es aquí el punto en el que entra una figura representativa dentro del sendero de la mano izquierda. Baphomet. Ya se le rompió su manita al mío, pero bueno. Si analizamos la figura de Baphomet, podemos darnos cuenta que en su cuerpo esta deidad concilia las polaridades, el falo serpentino, que es el falo masculino, un par de senos que hacen referencia a la polaridad femenina. Podemos ver alas, no demoníacas, más bien angelicales, y un par de cuernos que coronan su cabeza de macho cabrío, que representa nuestra bestia, nuestro yo demoníaco, nuestra oscuridad. Esta deidad nos hace la invitación y nos recuerda que para lograr ese proceso de la autodeificación es necesario, es menester conciliar esas polaridades que en nuestra sociedad actual se nos ha enseñado que son contrarias, que están en guerra, hombres contra mujeres, masculino contra femenino, bien y mal, luz contra sombra, la vida y la muerte como su antítesis. No. Cuando logramos conciliar estos opuestos, solo en ese momento es cuando podemos convertirnos en seres completos. Y bueno, al principio les mencioné que todo esto que hablo es a partir de mis experiencias personales. Este conocimiento es un conocimiento que yo he ido sintetizando e integrando a partir de, como lo he mencionado, conocimiento alquímico que he leído, las leyes herméticas del Kybalión y diferentes principios dentro del sendero de la mano izquierda que hablan acerca de la autodeificación. Y bien, considero que este proceso no es un proceso al cual lleguemos por completo en esta encarnación. Puedo compartirles que a nivel personal es una tarea en la que me encuentro trabajando. A veces se me complica un poco el integrar mi luz. Me vivo mucho desde mi sombra y desde mi caos. Y es el orden, la disciplina y la luz lo que me cuesta trabajo integrar. Pero lo que puedo compartirles es que en el momento en el que uno empieza a realizar este proceso, tus vínculos empiezan a cambiar. Dependiendo, claro, cuáles sean tus preferencias, eh, los hombres o las mujeres que empieces a traer serán muy diferentes.
Incluso me he dado cuenta que mi sexualidad ha, ha visto cambios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no solo eres un hombre que busca a una mujer que lo complemente. Y tampoco eres simplemente una mujer que busca un hombre que la sostenga emocionalmente o que la sostenga económicamente. Nos convertimos en seres más íntegros. Empezamos a ver cosas en nosotros que antes no podíamos ver. Puedes haber sido una mujer hiperemocional y te empiezas a dar cuenta que empiezas a tener un poco más de control sobre tus emociones, que puedes ver con más lógica, con más claridad el mundo allá afuera. Si eres un hombre, te darás cuenta que la sensibilidad, la vulnerabilidad, son cosas que ya no verás como debilidad. Y a nivel de relación te darás cuenta que ya no vas a atraer vínculos, personas que se vivan como medias personas, como personas incompletas buscando a alguien que las complete. Te darás cuenta que empezarán a llegar personas a ti más íntegras, personas más completas, vínculos más completos. Y bueno, espero que con esta explicación haya quedado claro el por qué considero que es una ilusión entonces el que vivimos en una época de hiperindividualismo. No hay tal cosa porque no habemos tantos individuos. Habemos muchas personas. Hay muchas personas allá afuera. Entonces, pues con este video yo les hago una invitación a que dejen de perder tanto su tiempo buscando allá afuera a quién conocer o con quién conectar o quién los complemente sin antes primero haber hecho eso, ese proceso en ustedes. Les puedo asegurar que en el momento en el que ustedes empiecen a realizar ese proceso en su interior, el amor, las conexiones allá afuera van a ser muy distintas. Ya no desde la carencia, ya no desde vivirnos como personas incompletas, ya traeremos vínculos más, más completos, que se vivan desde su propia autenticidad, desde su propia autonomía, ya que habrán integrado todos sus opuestos, habrán conciliado todas sus contradicciones. Entonces, pues bueno, hasta aquí esta reflexión, hasta aquí este video. Si algo de lo que les he mencionado resuena con ustedes, pues les invito a que lo compartan conmigo a través de un mensaje. Y pues eso es todo por este video. Si llegaron hasta el final, les doy las gracias y nos vemos en otro video. Adiós.